Ya, ahí sí ya se está grabando. Sí. Sí, más bien, muchas gracias. Bueno, verás, entonces el gemelo digital básicamente lo puedes hacer de varias maneras. Por ejemplo, se lo hace con un dron empieza a sobrevolar la ciudad y también un vehículo que empieza a lanzar rayos láser para medir distancias, como un levantamiento topográfico, más o menos. Entonces, estos dos elementos se vinculan y empiezan a generar estos edificios, ¿sí? Entonces, un gemelo digital es una copia virtual y precisa, eh, y yo también diría dinámica, porque tú también la puedes rotar. No, no se me rota aquí. Esto es, por ejemplo, Riobamba. Esto lo hicieron para el plan de desarrollo urbano de Riobamba. Esto lo hicieron. Es lo mismo que lo del LIDAR. Hacen con Exacto, un es con el LIDAR. LIDAR. Ajá, Ah, el ya. LIDAR. Si has visto el muñequito de Google Earth, Sí. si has visto el muñequito de Google Earth, entonces básicamente es eso, ¿sí? Entonces tú empiezas, y vas en el vehículo, va con el LIDAR, y empieza a haber también levantamientos con dron, y se vinculan estos dos elementos y se generan el gemelo digital. Me parece que no sé si es que ya se dejó de compartir. Es que creo que, no sé, por mi sector está lloviendo bastante fuerte y creo que el internet no está tan estable. Bueno, entonces para hacer esto se utiliza el ArcGIS Urban, ¿sí? Y de hecho nosotros podríamos bajarnos toda esta información Consulta. y utilizarlo en el ArcGIS Pro. Dime. Para poder hacer lo del LIDAR, ¿se necesita un permiso para poder hacer ese recorrido, digamos, para algo de un proyecto, pero personal? O sea, uno o se contrata a alguien ya que realice esos en todas las ciudades, más o menos. Pri- Primero que un LIDAR es un aparato bastante costoso. Yo trabajé para Sí, un sí, lo vi. municipio Ujú. y quisimos comprar un LIDAR. Ya. Y no me acuerdo si nos costaba algo como $50,000. Entonces es algo súper costoso. Y segundo, no se requiere permiso dentro de nuestra normativa nacional. Hay países en los cuales sí se piden o tienen ciertos niveles de restricción. Pero en cambio en Ecuador lo que tiene restricción es en cambio el dron, el vuelo con dron. Entonces, bueno, este es el ArcGIS Pro, pero más bien vamos a lo que estábamos haciendo. Bueno, entonces este es el gemelo digital de la ciudad. ¿Cuál es la finalidad de generar este gemelo digital? Como te decía, el gemelo digital, me avisan si es que se deja de compartir porque está súper inestable la conexión. Chicos, ¿qué les parece si aprovechando que solo estamos tres personas, más bien lo hacemos a modo de conversación? Entonces, bueno, el gemelo digital termina siendo una copia virtual y precisa de de un elemento físico, ¿sí? Y esta copia virtual se la realiza con varios sensores, como les decía, como lo decía Gaby, con el LIDAR, con la finalidad de analizar, supervisar y predecir cualquier cambio que podría darse. Esta tecnología se utiliza muchísimo en planificación urbana. En nuestro país todavía no está tan utilizada, no está
no está tan explotada, pero yo considero que de aquí a tal vez a un año o dos va a existir un boom de esto, sí. Entonces, el gemelo digital funciona principalmente con la recolección de datos que se hacen en tierra, con la recolección de datos que se hacen en el aire, con el modelado y la simulación. Es decir, se empiezan a modelar las edificaciones o a restituir estas imágenes en objetos. Y finalmente el gemelo digital funciona o funciona para poder analizar la información y poder simular escenarios o predecir problemas o identificar posibles fallas que podrían darse en alguna actividad. Como yo le decía a Gaby, eh, el gemelo digital actualmente dentro del con la regulación del BIM se utiliza básicamente el BIM se utiliza para todo lo que es infraestructura urbana. Hablemos de agua potable, tendido eléctrico, tendido sanitario, para todos esos elementos, ¿sí? Porque nos ayuda sobre todo para poder hacer lo que hacemos o lo que se genera cuando nosotros hacemos un BIM en construcción, el cruce de ingenierías. Este me parece que es se analiza en una tercera, perdón, como un cuarto elemento, ¿no? El cruce de las ingenierías. Entonces, lo mismo funciona a nivel urbano. Yo he utilizado, por ejemplo, el BIM, yo les soy muy sincero, yo no he visto que todavía se haga infraestructura con BIM en nuestro país. En países como, por ejemplo, en Chile, en Colombia, hay hasta normativas, se aplica ISOs. Por ejemplo, la contratación pública no se puede dar si es que no es a través del BIM, pero en nuestro país todavía no está normado. En Ecuador existe el BIM Forum que está tratando de incluir estos elementos, estos conceptos, para que sí se pueda normar y de aquí posiblemente unos 4 o 5 años el BIM se utilice no como un elemento opcional, sino como un requisito, por ejemplo, para la revisión de planos o para la presentación de proyectos. Actualmente no se lo hace así, pero estimo que de aquí en pocos años tiene que cambiar esto, ¿sí? Entonces, yo les decía que yo Yo lo he utilizado, por ejemplo, para hacer análisis arquitectónico. Es decir, se hace un gemelo digital de un elemento o se hace levantamiento de una área, de un sector, y ya no está funcionando. Y luego se implanta un objeto arquitectónico. Entonces, este objeto arquitectónico, o a través de este gemelo digital más este objeto arquitectónico, construido con metodología BIM, se puede hacer análisis, por ejemplo, de asoleamientos, se puede hacer análisis, por ejemplo, de impactos viales, de tráfico, se puede hacer análisis, o bueno, algunos análisis, ¿sí? Por ejemplo, el uso de transporte en construcción, en cuanto a la programación de la construcción, ¿sí? Se puede hacer algunos análisis. Eso es básicamente el gemelo digital. Entonces, recapitulando, el gemelo digital es una réplica virtual de lo que tenemos o del elemento construido, ¿sí? La idea de este gemelo digital es que sea lo más igual posible. Muchas veces cuando hacemos el levantamiento con el dron y con el LIDAR, no termina siendo exacto o muy preciso este gemelo digital o no se lo lleva tan a detalle a este gemelo digital. Pero la idea de esto es que refleje una exactitud del objeto físico para poder generar estudios de comportamientos sociales, económicos y sobre todo para hacer simulaciones posteriores. No sé qué pasó. Como les decía, Esri tiene ya hecho gemelos digitales, por ejemplo, de Quito, este es de Esri, este gemelo digital. Chuso, ya no me sale.
Este gemelo digital es hecho por Esri y, y actualmente Esri utiliza estos gemelos digitales. No sé qué pasó. Sí, entonces, bueno, esta era un poco la idea de ir construyendo este argumento. No, no sé qué pasó. Pero bueno, yo les puedo pasar el enlace, sí. Más bien si es que Gaby o Marco me ayudan recordándome, más adelante con mucho gusto yo les puedo facilitar el enlace. Bueno, Sí, me, gracias. me confirman si es que están viendo mi pantalla. Sí, correcto. Ya. Sí, sí se ve. Sí, planeación urbana. Perfecto. Entonces, la planeación urbana consigue bien, el empezar a hacer análisis, zonificaciones, modelos de simulación y QGIS es este tema. El QGIS, yo les propongo más bien hablemos sobre ArcGIS, sobre todo porque el ArcGIS ya maneja modelos o tiene módulos, perdón, de inteligencia artificial, sobre todo para hacer modelos predictivos. Entonces, un sistema de información geográfica o con su acrónimo en español SIG o con su acrónimo en inglés GIS, Sistema de Información Geográfica SIG o GIS en inglés Geographic Information System, es una integración organizada de datos geográficos diseñados para, para capturar, almacenar y analizar algunas o algunos puntos de información geográfica referenciada con el fin de resolver problemas complejos dentro de la planificación y la gestión de suelo. Algún funcionamiento o algunos funcionamientos del SIG nos permiten utilizar no solo para la planificación urbana, sino también para la planificación territorial, para elementos, por ejemplo, para el sector ambiental, para el sector de tráfico, para el sector de la gestión de riesgos. Pero básicamente el SIG funciona con una base de datos con información geográfica. Es decir, tenemos una base de datos y esta base de datos tenemos territorializados. ¿Qué quiero decir con esto? Esta base de datos los tenemos mm, georreferenciados, por así decirlo, ¿sí? Entonces, y esta base de datos se encuentra asociada para identificar objetos comunes dentro de un mapa digital. De esta forma podemos señalar un objeto con sus respectivas características y atributos. La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de la información espacial. Este sistema permite separar la información de diferentes capas temáticas y los almacena independientemente. Es decir, al ArcGIS Pro, por ejemplo, o también al QGIS, se le puede ir generando o se le puede ingresar, por ejemplo, imágenes satelitales y estas imágenes satelitales por default el mismo programa empieza, por ejemplo, a generar polígonos, puntos y líneas, con la finalidad de generar tabla de características o atributos. La idea de esto es que el mismo sistema vaya generando bases de datos para poder saber la ubicación y cartografía de ciertos elementos. La razón fundamental para utilizar el SIG es la gestión de la información espacial. Cuando nosotros utilizamos bases de datos o bases de atributos o tablas de atributos, solo cuando empezamos a hacer algún modelado o algún buffer pequeño o algún shape súper pequeñito sobre, qué sé yo, sobre una parada de autobús,
se empieza a generar una base de datos increíblemente grande, ¿no? Porque cada dato, el sistema lo georreferencia, cada elemento, cada punto, cada línea, el sistema lo georreferencia. Entonces, el separar esta información se convierte en algo súper complejo. Por eso el mismo sistema hace capas temáticas y estas las almacena independientemente. No sé si es que ustedes, chicos, han tenido la oportunidad de manejar ya eh, algún mapa SIG o algún mapa cartográfico con ArcGIS o con QGIS. Van a darse cuenta que la capa es gigante, ¿no? Como cuando hacemos, por ejemplo, un modelado en Revit. Para poder generar todos los archivos se convierte en una carpeta súper grande que muchas veces a mí me pasa cuando yo quiero abrir el archivo central, me sé perder y me toca estar buscando cuál era el nombre del archivo central o cuando cambio, por ejemplo, o genero nuevas versiones, me toca estar poniendo versión 1, versión 2, versión 1.1, versión 1.2 porque se generan unas bases de datos o de información súper grandes. A diferencia que cuando hacemos algún archivo, por ejemplo, en AutoCAD, es un solo archivo y punto. Entonces, con el SIG, o con el BIM, con cualquier programa SIG o con cualquier programa BIM, manejan las bases de datos o manejan bases de datos súper extensas. Por eso también al SIG o al BIM ya se le puede vincular con programas o con algún software de programación, como por ejemplo Python. Eso también en lo personal quiero ver cómo se lo hace, pero ya se lo puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué generar cartografía en SIG? Porque el SIG es básicamente, el SIG es como el, como el AutoCAD. Sí, puede ser, sí. El SIG yo creo que es como un AutoCAD para geografía o para planificación territorial. Primero que permite trabajar de manera más rápida y sencilla y facilita la posibilidad de relacionar información existente a través de topografía, de objetos y de bases de datos. Y creo que el mayor beneficio del SIG es que podemos obtener a través de este software mucha información adicional, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los mapas SIG se emplean para la comunicación y comprensión. Sí, aunque los mapas transmiten una enorme cantidad de información, la comunicación de forma muy efectiva y clara nos permite estos programas SIG. Y con el uso de estos mapas podríamos empezar a entender y familiarizar de mejor manera toda esta información, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de este mapa. Este mapa es del Perú, como por ejemplo aquí empieza con códigos de colores, donde empieza a nombrar diferentes áreas, ¿no? Cuencas, cuencas del río Chancay, aquí está el río, nos empieza a diferenciar las diferentes cuencas del río, ¿no? Entonces, los mapas SIG permiten obtener nueva información mediante el análisis. Por ejemplo, aquí este mapa nos muestra tres rutas para llegar o para optimizar el tiempo de viaje entre paradas para tres vehículos de una flota, por ejemplo, podría ser. Y generalmente las organizaciones utilizan este análisis de redes para optimizar rutas de los vehículos y conseguir ahorros, por ejemplo, en combustible, que actualmente está bastante en entredicho los precios, ¿no? En Estados Unidos me parece que hubo un estudio ya, no me acuerdo si era en Estados Unidos o en algún país de la Unión Europea,
y que a través del uso de información SIGO, de estas rutas de optimización de tiempo de viaje o de optimización de recorridos, se generaba un ahorro de hasta un 20 o 25% en los costos anuales de vehículos, ¿no? O sea, no solo es combustible, es llantas, es mantenimiento, es horas de conductor, etcétera. Entonces, se lograba generar un ahorro de un 20 y un 25, o sea, posiblemente ustedes digan 20 o 25 no es tanto, pero claro, para grandes flotas esto es bastante fuerte, ¿no? Los mapas SIC se emplean para dar a conocer y notificar estados. Perdón, y aquí yo me iba a hacer una referencia. No sé quién de ustedes, chicos, no ha utilizado el, el Google Map para ir de un punto a otro. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunas ciudades del país y no todas las conozco. Entonces, muchas veces, solo con la ubicación y donde yo estoy, me marco una ruta y por esa me voy. Y no tengo que conocer toda la ciudad como para poder llegar a un punto. O no tengo que estar preguntando a terceras personas cómo se llega a cierto punto. Yo he tenido o tuve la oportunidad del anterior año me fui a otro país y solo con Google Maps pude ir a un montón de lugares a turistear, ¿no? Entonces, el Google Maps, y les cuento, yo me fui y les cuento con santo y seña, yo me fui hace un par de años, hace unos 3 años, tal vez un poco más, me fui a Panamá. Y en en Panamá City me indicaban que estaban o estaba muy de moda hacer el paseo millonario. No sé si es que ustedes han escuchado. Esto que cogen turistas y les amenazan y empiezan a sacar dinero de cajero en cajero. Entonces yo cogí un taxi y puse mi ruta de donde estaba hacia el hotel y yo veía por dónde iba el taxista y vi en un punto que se empezó a desviar y se desvió bastante y me estaba llevando a otro lado. O sea, es decir, iba a entrar en una avenida que no tenía nada que ver hacia el hotel donde yo me iba. Yo estaba en el centro, en el casco histórico, y él se estaba yendo a otro lado, digamos, si es que es Quito, yo estaba en el centro de Quito y él se estaba yendo a los valles. Entonces yo le hice perdón, en el semáforo yo le hice parar al taxi y me bajé. Entonces, esto nos permiten los mapas SIG. Hasta cierto punto también nos da cierta seguridad, ¿no? Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿quién no ha utilizado Google Maps para ir de un punto a otro? Entonces los mapas SIG se emplean también para dar a conocer y notificar estados. A esto se le conoce como cartografía participativa. Y esto, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho en se me va siempre el nombre de este programa. Este programa que se llama, se me va siempre. Mm, Rayos, de ahorita cuando uno busca algo nunca lo encuentra. Eh, en el Waze, cuando uno utiliza el Waze y empieza y notifica sobre un accidente o sobre alguna cuestión, se empieza a generar, por ejemplo, esta cartografía participativa, ¿no? Por ejemplo, en otros países, bueno, yo creo que también se me vino a mí la idea de otra cosa. Cuando nosotros, o por ejemplo, los, los corredores de bienes raíces, cuando muestran ventas inmobiliarias o cuando quieren promocionar una venta inmobiliaria, la búsqueda siempre es por la ubicación, ¿no? Bueno, y de hecho,
En otros países, las oficinas de estas personas que hacen, de los corredores de bienes raíces, siempre muestran en base a un mapa las ventas inmobiliarias recientes y dónde van a ejecutar hipotecas, por ejemplo, en rojo, y las apelaciones en amarillo, ¿no? Lo, lo que quiere decir esto es que ellos a través de estos mapas, ellos empiezan a hacer un seguimiento a las tendencias de los valores de las propiedades que se pueden usar en las futuras ventas, ¿no? Pero bueno, en otros países también lo que les quería indicar, estos programas son súper utilizados. El Waze, por ejemplo, en Estados Unidos, el que me indique que ya hay en 10 kilómetros hay un problema o hay un choque en una gran avenida donde existe el famoso traffic jam o estos tráficos que se paran y no puedes ni moverte ni adelante ni atrás, me cambian completamente la posibilidad de tener o quedarme, digamos, en estos tráficos, ¿no? Bueno, y los mapas sí se usan para comunicar ideas, conceptos, planes y diseños. Los mapas ayudan a comunicar ideas o alternativas también de diseños. La eficaz visualización en capas combinada con informes de entidades interactivos constituyen un importante mecanismo para poder visualizar y comunicar. Y yo también diría comprender diversas alternativas o diversas posibilidades. Los mapas SIG también se usan para compartir de forma abierta información geográfica. Ustedes dos que son de Quito, por ejemplo, el visor del municipio de Quito es una gran herramienta que nos permite el poder acceder de muchas maneras o de múltiples maneras a información geográfica de cómo están, por ejemplo, los predios, ¿no? Eh, y sobre todo, cómo ilustrar ejemplos de mapas. Y los mapas resultan muy efectivos y útiles para mostrar conocimientos geográficos. Los mapas de calidad ayudan a los usuarios eh, a compartir información, ¿no? Eso es bastante o súper importante. Bueno, vamos a hablar un poco como introducción a la planeación urbana. La planeación urbana, eh, la integración de SIG y BIM para enfrentar los retos de las ciudades modernas. Como ayer lo vimos, la planeación urbana es una disciplina fundamental en la organización de nuestras ciudades, ya que busca equilibrar necesidades de la población con el entorno construido y también con el entorno natural. Actualmente las ciudades enfrentan desafíos enormes con una urbanización acelerada, el cambio climático, como lo veíamos ayer, y la creciente demanda de servicios que nos obliga a integrar nuevas herramientas tecnológicas. Una de estas herramientas tecnológicas son los sistemas de información geográfica y otra de las herramientas tecnológicas es el BIM, el Building Information Modeling o el modelado de información de construcción. Entonces, la integración de estas dos herramientas tecnológicas nos permiten analizar información territorial en tiempo real, el simular escenarios de crecimiento urbano y proponer soluciones reales y sostenibles. Acá el objetivo o el objetivo de esta charla es comprender que la planeación urbana no es un proceso aislado, sino es una práctica integral donde la tecnología, la sociedad y el medio ambiente deben empezar a dialogar, ¿sí? Y bueno, no sé si es que hasta acá tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Como estamos poquitos, me gustaría si es que hacemos una suerte de diálogo, de intercambio de ideas. Bueno, aquí ya me empezaron a llegar las notificaciones de Waze, por eso más bien
le apago. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la sesión? Es analizar el uso del suelo y las densidades poblacionales, comprender la zonificación urbana, explorar modelos de simulación con BIM y visualizar mapas de datos en QGIS o en ArcGIS, ¿sí? Hay que entender eh, que la simulación BIM y los mapas SIC generan o pretenden satisfacer necesidades actuales o levantar información actual. Pero esta información actual lo que se trata de generar es poder hacer o generar unas tomas de decisiones más adecuadas. ¿Cómo lo hacemos? Esto es como con lo que hablábamos ayer. Siempre tener este involucramiento de las comunidades, del gobierno, de las organizaciones y de otros sectores. La idea con esto es concretar visiones con la finalidad de tomar decisiones conjuntas. Yo les comento una realidad que estoy viviendo actual. Justo hoy tuve una reunión sobre esto. Estamos o vamos a planificar hacer una iglesia. Y lo que queremos es, o lo que pretendemos es posiblemente el terreno que esté destinado para este proyecto no nos dé la normativa. Entonces lo que queremos es un poco escalar a nivel político con el objetivo de presentar el proyecto. Pero la presentación de este proyecto no va a ser, queremos hacer esta iglesia, punto. Sino la presentación de este proyecto vamos a hacer con un diseño participativo, con un urbanismo participativo. Empezamos a generar encuentros con niños y adultos mayores sobre qué pretenden o sobre qué les gustaría que este equipamiento tenga. Entonces empezamos a ver que existen cosas súper interesantes, como por ejemplo el uso de tarabitas o el uso de cuevas o algunas cosas súper interesantes y yo les decía en la reunión que uno estudiando 7 años de arquitectura nunca se le hubiera ocurrido cosas como las que proponen niños de posiblemente la misma edad que yo tuve en el mismo número de años que yo tuve que estudiar arquitectura, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto, siempre un proyecto o la mejor articulación de un proyecto con la comunidad, con los actores que toman decisiones, con los dirigentes locales, con el gobierno, con las diferentes personas, siempre va a ser a través de la participación de actores, ¿no? Bueno, los retos de las ciudades actuales, esto es un poco de lo que ya veíamos ayer, la urbanización acelerada, el cambio climático, la desigualdad territorial y la pérdida de biodiversidad. Hay que resaltar que los desafíos o que estos desafíos motivan al uso de nuevas tecnologías. Bueno, no nos vamos a detener a hablar sobre estos conceptos del uso de suelo, es la clasificación de áreas del suelo, ¿sí? Y el análisis del uso de suelo es el punto de partida para cualquier plan urbano y consiste en clasificar el territorio según sus funciones principales. Pueden ser, como los dice aquí, residencial, comercial, industrial, agrícola, natural, eh, no sé cuál más podría ser, pero múltiples, no industriales sí está. Pero bueno, la idea de esto es clasificar o que esta clasificación no sea estática y que evolucione con el tiempo y responda a las dinámicas sociales y económicas. A mí me encanta hacer la analogía de la ciudad como un ente vivo, ¿no? Como un ente vivo, todo ente vivo nace, crece, se reproduce y muere. Y exactamente lo mismo sucede con las ciudades. Y las ciudades, como un ente vivo, tiene diferentes dinámicas.
una persona no es que nace y crece, sino que del nacimiento al crecimiento tiene varias dinámicas intrínsecas dentro de estas dos etapas. En el crecimiento y la reproducción también tiene un montón de dinámicas. Entonces, así como la persona, la ciudad no es estática, sino más bien es dinámica. Pero la dinámica en la ciudad responde a dinámicas sociales, dinámicas económicas, dinámicas productivas. Entonces, estos usos de suelo no pueden ser estáticos, ya que la ciudad evoluciona y la ciudad eh, tiene que ir, o el uso del suelo tiene que ir acorde a esta evolución. Entonces, al estudiar el uso de suelo mediante el SIG, se puede superponer múltiples capas de información que revelan algunos conflictos y algunas oportunidades. Por ejemplo, un área destinada a un uso residencial que en la práctica ha sido ocupada por comercio informal, por ejemplo, cuando nosotros hacemos esta superposición de capas, o un área destinada a un uso residencial que en la práctica es industrial, por ejemplo, o una área natural o una área agrícola que se encuentra bajo presión urbana, bajo esta expansión urbana. Entonces, esta información nos ayuda a los planificadores a definir políticas claras y a proponer estrategias de ordenamiento más efectivos. ¿Sí? Entonces, algunos métodos de análisis del suelo, el SIC permite superponer capas topográficas, servicios, propiedad, restricciones legales, etcétera. Entonces, el análisis espacial se genera a través de múltiples variables. El uso de SIG en la evaluación del uso de suelo nos permite, o quizás es, no digamos quizás, yo creo que es la herramienta más poderosa y más útil a la hora de realizar la evaluación de usos de suelo. Contar con una metodología y con datos suficientes para hacer un diagnóstico de territorio es esencial o es uno de los factores esenciales. Posiblemente no solo conocer la situación actual de un espacio, sino saber cuál puede ser su uso más adecuado y potencial. Finalmente, hay que utilizar la lógica del sistema y la lógica del sistema termina siendo matemática, termina siendo geométrica, eh, termina siendo o termina teniendo logaritmos que utilizan estos análisis de mapas y a través de esta lógica matemática a- eh, logarítmica, geométrica, podemos proponer un ordenamiento más adecuado, potencial y sostenible para una mejor vida de las personas. Todo con el adecuado y riguroso uso del SIC como una herramienta fundamental del ordenamiento territorial. Yo les pregunto a ustedes, no sé si es que alguno de ustedes, Marco o Gaby, han realizado mapas o cartografía SIC. Daniel, yo no, más bien me apoyo en los mapas que realizan mis compañeros geógrafos. Ellos son los que manejan más información súper bien, ¿no? Me han ayudado bastante en esta parte que estoy actualmente trabajando. Quería comentar algo sobre esto que tú bien dices Claro. sobre el uso de suelo. Ajá. Yo me acuerdo cuando hicieron el portal en Carapungo, en el intercambiador de Simón Bolívar, y otro centro comercial parecido que desde mi punto de vista es un caos, que es el Condado. No Ajá. sé cómo pudieron, cuál fue la respuesta para que aprueben ese tipo de construcciones, ese tipo de equipamientos para ese sector, ¿no? O sea, teniendo tanta información, o yo estoy equivocado en lo poco que sé, o tienen unas justificaron también el proyecto que ahora está ahí
y ahora es un caos, ¿no? Porque al lado del mismo portal están puestos informales y nadie dice nada y la inseguridad en ese sector creció bastante, igual que en el condado, atrás por el estadio de la liga. Eso era que quería comentarte un poquito. Bueno, yo te comento un poco. Estos proyectos se generaron a través de normativas especiales o de ordenanzas especiales. Yo creo que en la academia siempre hay que ser o hay que decir las cosas como son. Generalmente estos proyectos no parten de un análisis transparente, ¿no? Yo te hago una consulta, por ejemplo, el ingreso al CCI o al Quicentro, como tú lo tienes, básicamente el ingreso tú lo tienes en una vía pública. No sé si es que te Correcto, es recuerdas verdad. cómo es el ingreso por las Naciones Unidas. Ujú. Por ejemplo, bueno, y también Nuevo se hicieron. proyecto del estadio, el estadio de la Atahualpa, que están tantos compañeros y bueno, colegas que saben un poco más que uno, eh, incluso hablan de eso, ¿no? ¿Cómo van a ser los accesos, los ingresos para un nuevo estadio Atahualpa, que todavía sigue en proyecto, ¿no? Por supuesto, los famosos estadios o arenas de ciudades generalmente quedan en las periferias de la ciudad, porque el impacto en cuanto al tráfico, el impacto vial de estos proyectos termina siendo súper fuerte. No sé si es que tú has venido cuando juega la selección o cuando se presentó, qué sé yo, Chayán o solo cuando viene a jugar Claro. Nacional Barcelona. El impacto en la ciudad es tremendo y se nota, o sea, se nota desde el norte hasta el sur de la ciudad, porque lastimosamente no se puede pasar y termina siendo las Naciones Unidas o la avenida Naciones Unidas, que es una avenida que no tendrá más allá de unos 6 kilómetros o a lo mucho 10, que no creo que tenga 10, pero unos 6 como máximo. Termina siendo tan aliviante para la ciudad que cuando se complica aquí el tráfico, se caotiza completamente desde los ingresos a la ciudad hasta las vías secundarias dentro de la misma ciudad, ¿no? Entonces es complicado. Ahora, con lo que tú dices del centro comercial El Condado, quienes construyeron el centro comercial tuvieron que hacer este paso a desnivel, porque en el análisis de tráfico que se hacía en este centro comercial o cuando nació este centro comercial, iba a impactar de forma completamente significativa a este paso que tenemos entre el mismo condado y todo lo que es Carcelén. Se me fue el nombre de esta vía, creo que se llama la Diego de Vázquez. Entonces, iba a complicar un montón a este paso, a la vinculación entre la Diego de Vázquez y la Occidental. Entonces, tuvieron que hacer básicamente este paso a desnivel. Ahí lo que no estoy claro es quién lo hizo, si es que lo hicieron con recursos del centro comercial o si es que lo hizo o si lo hizo el mismo municipio, ¿no? O posiblemente lo hicieron ambos. No, no, no lo sé, pero tuvieron que hacer eso. Igual, igual lo que te iba a comentar, el caso del portal. Para poder generar este proyecto, ahí se tuvo que hacer un desvío, perdón, un paso deprimido, un paso elevado, un estilo de redondel, justo para que el conflicto vial no sea tan fuerte. Entonces, y en ese caso, yo te lo digo porque yo estuve en el municipio un poco después, quien lo hizo sí fue el municipio. Entonces, infraestructura municipal termina sirviendo, ¿no? a estos grandes equipamientos comerciales. Pero bueno, esa ya considero que ya podría ser otro tema de conversación, ¿no? En cuanto a la ética
del uso de los recursos, pero bueno, ya es otra cosa. Pero bueno, en cuanto al análisis de suelo con SIG, lo que nosotros primero generamos son los datos, ¿no? Este modelo digital de elevación y teledetección con datos vectoriales. Segundo, hacemos estos análisis de redes o mapas dependientes, hacemos los factores. Tercero, hacemos las clasificaciones raster o generamos criterios. A esto también le podríamos llamar los famosos PIT en planificación urbana. Y finalmente hacemos esta álgebra de mapas, la lógica y los resultados, ¿sí? Entonces hacemos estos elementos. Entonces los análisis de suelo con SIC utilizan herramientas geoespaciales para integrar datos como topografía, clima, suelo, permitiendo una muestra con mapas de precisión y la creación de nuevos mapas. Y esto además que nos permite una interpolación espacial. El tener estos diferentes mapas nos permite generar estas clasificaciones o esta álgebra de mapas de manera mucho más adecuada. Y además que si queremos lo contrario, no queremos una integración de mapas, sino ver en un solo mapa toda esta información, podemos también generar una integración de datos. Entonces, esta recopilación de datos se integra en un solo mapa y genera diversas capas de información, incluyendo datos sobre lo que hablábamos hace un momento, por ejemplo, la topografía, condiciones climáticas, condiciones de suelo, movilidad, usos de suelo, niveles, etcétera, ¿sí? Pero en definitiva, el SIG nos ayuda a planificar de manera mucho más específica el suelo. Yo diría de una manera mucho más estratégica. De hecho, hasta la forma de presentación de estos mapas, cuando yo he tenido la oportunidad de ir a participaciones o a estos eventos de participación ciudadana y el poderles mostrar los mapas genera un elemento mucho más representativo, donde las personas que no están asociadas a la cartografía pueden identificar puntos específicos de manera mucho más objetiva y mucho más precisa. Sí. Bueno, finalmente lo que te quería o lo que les quería decir es el uso también de estos mapas temáticos. El SIC, al contrario de lo que decíamos, ¿no? La una forma es integrar todos los datos en un solo mapa y la otra es la generación de mapas temáticos. El SIC nos permite visualizar eh, la distribución espacial de las propiedades, digamos, de las propiedades del suelo, dependiendo o de acuerdo a nuestra necesidad. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente, yo quiero hacer un proyecto de lo que hablábamos ayer, de huertos urbanos. Y yo quiero sacar, por ejemplo, un mapa o los mapas, quiero sacar de vacancia de suelos, es decir, los suelos vacantes dentro de mi municipio. Ya, entonces ese es mi primer mapa temático. Segundo, a partir de estos mapas temáticos, como yo voy a hacer un proyecto de huertos urbanos, empiezo a hacer química de suelo, es decir, cuál es mi característica del suelo, la química de este suelo que tengo. Entonces puedo empezar a sacar un mapa de muestras de concentración de nutrientes en estos suelos o de distintas zonas. Entonces, al identificar estas zonas diferentes, como por ejemplo de nutrientes, y después les vinculo con la topografía y empiezo a sacar, por ejemplo, mapas eh, de nutrientes en niveles o en cotas altas, en cotas medias y cotas bajas,
puedo saber hasta qué tipo de planta debo ir a plantar en ese lugar, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que esta base de datos se puede, o la construcción de esta base de datos es, o termina siendo posiblemente súper infinita, o infinita, ¿no? El súper infinita es redundante, termina siendo infinita. Y yo puedo ir segregando la información para poder sacar el mapa temático de lo que yo quiero hacer. ¿Y para qué me sirve? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué voy a hacer tanto esto? ¿No? ¿Para qué voy a perder el tiempo en hacer esto? No es perder el tiempo, lo que me ayuda es, por ejemplo, si es que hago este mapa temático de vacancia de suelo, de química de suelo, de fertilidad, de fertilización, fertilidad del suelo, yo puedo empezar a generar o a reducir costos y a optimizar el uso de ciertos insumos, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que estos mapas nos ayudan a mejorar la toma de decisiones. Los mapas generados fácilmente eh, nos ayudan o estos mapas generados fácilmente nos ayudan a tomar decisiones mucho más acertadas en un tiempo o en un menor tiempo posible, permitiendo en este caso, por ejemplo, a los generadores del proyecto evaluar el impacto del incluir una u otro tipo de especie o de planta, ¿no? Y sobre todo, el poder predecir cuáles son los rendimientos de ciertas, del cultivar ciertas plantas. Además, me permite sin duda identificar zonas, por ejemplo, que podrían generarme un conflicto, es decir, donde tengo, por ejemplo, suelos degradados, en esta suerte de hacer la química del suelo, podría determinar suelos degradados o con bajo contenido de material orgánico, por ejemplo, y me pueden ayudar a generar otros proyectos como proyectos de conservación de suelo o de mejoras de prácticas de cultivos, etcétera, ¿sí? Bueno, en cuanto a densidad poblacional, aquí vemos un mapa entre el 2001 y el 2010, ¿no? Cómo se ha ido o cómo ha ido cambiando la densidad poblacional. Este es el famoso índice de Morán. Eh, entonces aquí tenemos, por ejemplo, este índice de proximidad, ¿no? Donde se concentra la mayor cantidad de población en la ciudad. Entonces, la densidad poblacional es un indicador que nos mide cuántas personas habitan en una determinada superficie. Normalmente este indicador se expresa en habitantes por hectárea. Y la importancia de este indicador determina el tipo de infraestructura y servicios que requiere una ciudad o que debe ofrecer una ciudad. Una zona con una alta densidad requiere, por ejemplo, más transporte público que una zona con baja densidad. O una zona con alta densidad requiere, por ejemplo, un diámetro de tubería de agua potable mucho mayor o un caudal mucho mayor de agua potable. Entonces, nosotros el poder ir identificando estos mapas poblacionales o de densidad poblacional, cuando nosotros hacemos la planificación con el BIM, pues ya sabemos cuál es el caudal que nosotros debemos incorporar y por ende podríamos saber también o ya determinar el diámetro de la tubería que debería pasar. Hay que entender que en contraste una baja densidad puede generar una dispersión urbana y altos costos de suministro de servicios, ¿no? Es fundamental destacar que la densidad no es intrínsecamente buena o mala. La densidad depende cómo se gestione. En ciudades bien planificadas, las densidades altas fomentan la eficiencia energética y la sostenibilidad y el uso de los recursos, la optimización también de los servicios, mientras que
En lo contrario, en ciudades con una planificación deficiente puede derivar más bien una alta densidad en hacinamientos, en déficit de servicios. Pero en cambio el SIC nos permite mapear estos patrones y proponer soluciones adaptadas al contexto local, ¿no? Aquí, por ejemplo, se muestra eh, esta formación de clúster tanto en el 2001 como en el 2010. Y estos clústeres son más abundantes eh, en este índice de Morán bajo, ¿no? Son mucho más abundantes. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de superposición de densidades con transporte público. En cambio, aquí se ve, por ejemplo, me parece que perdón, no me parece, esto es Lima. ¿Cómo se ve aquí en Lima con esta leyenda o con este mapa de calor? Cómo estos sectores son mejor atendidos en cuanto a transporte público con la variante de densidad que estos otros sectores, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos puede mostrar cómo los desequilibrios de la movilidad. Los mapas o estos mapas transmiten patrones de forma visual. Este mapa muestra la densidad poblacional eh, y los colores más oscuros representan el área con una mayor población o densidad poblacional y asimismo también la atención al transporte público, a la movilidad. Y de esta manera nos permite utilizar el mapa como una ventaja grande en cuanto a conjuntos de información geográfica y poder también tabular esta información. Bueno, vamos a ir a la primera conclusión parcial del uso de suelo y densidad. Ambos factores son la base de la planeación urbana eficiente. La densidad y el uso de suelo están interrelacionados. Un uso intensivo como la agricultura, el tráfico de maquinaria, incrementa la densidad aparente del suelo al compactarlo, reduce su porosidad y limita la circulación del aire, lo que es crucial para la salud. Por el contrario, coberturas fuertes, eh, coberturas, perdón, bajas de densidad tienden a tener una mayor o tienden a generar mayores recorridos. Una densidad baja sugiere una estructura o una baja estructura o una baja infraestructura también, mientras que densidades altas no sugieren que suceda lo contrario, que tengan una mejor infraestructura. Como lo veíamos antes, también pueden significar un hacinamiento, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre zonificación urbana. No sé si es que alguien tiene algún comentario, nos quiere indicar algo hasta acá, chicos. No, por mi parte, no, dale. Bueno, si es que tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, quieren hacer una ejemplificación en cuanto a sus territorios, de los territorios donde están trabajando, Gaby, Riobamba, Marco, Alausí, sin duda, por favor, abran los micrófonos y con el mayor de los gustos lo podemos conversar. Bueno, en cuanto a la zonificación urbana regula y ordena el crecimiento. La zonificación urbana es una práctica dentro de la planificación que divide a la ciudad en secciones con usos y regulaciones específicas. Entonces, la zonificación urbana nos permite, nos permite poderle dar parámetros urbanísticos
a cierto lote o a cierta manzana o a cierto sector. La zonificación urbana genera algunos beneficios. Por ejemplo, el tener un desarrollo ordenado nos permite, en cuanto al desarrollo ordenado, generar expansiones de manera planificada, evitar el caos, la desorganización. Cuando tenemos zonificaciones planificadas dentro de una ciudad, nosotros podemos ir, eh, nosotros podemos ir controlando las densificaciones. También podemos hacer un uso eficiente del suelo, asignar a cada suelo o a cada uso un adecuado, o a cada suelo podemos asignarle un uso adecuado según su aptitud y capacidad. Una zonificación adecuada también nos ayuda a generar bienestar y calidad de vida y promueve la creación de entornos equilibrados con zonas de vivienda, de comercio, de recreación, de equipamiento, ¿sí? Actualmente la zonificación urbana ya no pretende hacer esas grandes manchas urbanas como antes lo teníamos, sino la zonificación urbana actualmente pretende generar a través de los PITs zonificaciones específicas, pero mucho más distribuidas dentro de la ciudad. No sé si es que alguno de ustedes eh, ha escuchado sobre sobre la ciudad de 15 minutos. No, ¿No han escuchado sobre la ciudad de 15 minutos? Bueno, la ciudad de 15 Poco a minutos es, poco sí, perdón, un poco sí, sí he escuchado, sí he leído también algo de ese tema. la ciudad de 15, Incluso, ajá, no, no, cuéntame, cuéntame. perdón, perdón, No, sigue, por incluso, favor. incluso comentaba con mis compañeros de aquí del municipio que aquí en Alauxí, por la cercanía que tenemos todo, se podría aplicar para que, como un experimento, ¿no? O sea, Un laboratorio urbano. exacto, un laboratorio, esa es la palabra, un laboratorio urbano, porque aquí tenemos todo cerca y la seguridad es súper chévere, ¿no? Imagínate, yo aquí ahorita estoy en mi oficina particular, termino la clase a las 9, reviso unas cosas hasta las 10 y bajo caminando a mi casa, al cuarto donde Así, vivo. en Sí, serio, oye, es genial. y es súper chévere. Y el día atiende hasta las 8:30 de la noche. Ya pusieron un tuti también acá, que es el lunar negro que tenemos aquí, que bueno, ya todos merecen trabajar. Pero era la conversión que teníamos con algunos compañeros del municipio y con algunas autoridades, pero creo que ahí nos faltó un poco más de conocimiento, creo que por parte de mi parte, para implementar eso. Incluso el urbanismo táctico también quiero ver cómo les convenzo para que se aplique aquí en Alauxí, aunque es un poquito complicado porque es un área patrimonial y las vías están consideradas patrimoniales, pero me comentan y he leído también un poco de que sí hay cómo aplicarlo, pero toca un poco más de lectura y conocimiento en ese punto. Pero sí, más o Verás, menos. yo solo te aclaro una cuestión. El urbanismo táctico no solo es pintar vías, ¿no? El Exacto. urbanismo táctico te ayuda en otros elementos. Tú no solo tienes o solo puedes pintar vías, también el colocar, por ejemplo, maceteros para generar estas pacificaciones te ayuda un montón en cuanto al urbanismo táctico, sin la necesidad eh, de, de cierta manera romper este patrimonio, como tú lo dices, estas vías. Entonces, no necesariamente es pintar. Y además, bueno, si es que toman la decisión de pintar, no necesariamente tienen que hacerlo con pintura de alto tráfico, también podrían hacer con pintura que se degrada en 3 o 4 años y se conserva o se restituye la pieza donde ustedes pintaron, ¿no? Entonces, si tú deseas, yo debo tener un manual de urbanismo táctico. Hazme Bacán. acuerdo y con mucho gusto yo te puedo pasar. Pero bueno, esto de la ciudad de 15 minutos o la ciudad de proximidad o la ciudad de 2 millas también se le llama, es un modelo de planificación. Quien lo incluye es Carlos Moreno. Si ustedes gustan, yo les paso algunos enlaces de algunos artículos que él ha hecho. Y Carlos Moreno es un colombo francés.
que fue asesor en el municipio de París. Y él a partir de este trabajo, él se da cuenta de algunas cosas, ¿no? Y él propone este concepto de la ciudad de 15 minutos. Ya se lo ha hecho antes. Como les digo, también hay la ciudad de 2 millas, la ciudad de proximidad. Pero, digamos, el término actual para esto le llamamos la ciudad de 15 minutos, que propone que las residencias puedan acceder a los servicios esenciales como el trabajo, la salud, la educación, el comercio, en un radio no menor de 15 minutos a pie o en bicicleta, ¿no? La idea es a pie, o sea, peatonalizar la ciudad. Y esta idea busca crear ciudades, primero, mucho más, a una escala mucho más humana, ciudades más cercanas, ciudades más eficientes, ciudades más equilibradas, ciudades que fomenten o desincentiven, digamos, el uso del automóvil. Porque en nuestras ciudades, no sé, bueno, no sé cómo esté la cosa en Alausí, pero Marco, seguro tú conoces Quito. Y Quito no te puedes movilizar si no es con vehículo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que me parece que solo el 20% de la población tiene acceso a vehículo en esta ciudad, en Quito. Pero ese 20% de la población caotiza al otro 80% que no tiene acceso a vehículos, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer esto es hacer ciudades que fomenten más una vida barrial. Es decir, que si tú trabajas, lo que tú decías, el ir caminando de mi oficina a mi casa, el ir caminando de mi trabajo a mi vivienda, el poder tener esa oportunidad de armonizar con mi familia, el tiempo con mi familia, el poder almorzar, cenar y desayunar con mi familia, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero es con la proximidad de servicios. El poder descentralizar servicios, el poder tener servicios esenciales de cercanía, el servicios esenciales disponibles en cada barrio. Por ejemplo, escuelas, colegios, unidades de salud, servicios administrativos, equipamientos simbólicos, equipamientos de gestión dentro de mi sector. Segundo, el priorizar una movilidad sostenible, el poder caminar y por último también usar bicicleta, reducir la necesidad de estos viajes largos en vehículo. Aquí en Quito se utiliza el carro, se utiliza hasta para ir a comprar el pan, ¿no? O sea, en los conjuntos habitacionales de Tumbaco, donde la panadería más cercana te queda a 20 minutos, pues tienen que coger el vehículo para ir a comprar el pan, ¿no? Y sobre todo, el generar espacios de calidad, el fomentar la creación de áreas verdes, lugares de encuentro que fortalezcan la interacción social y la calidad de vida. Esto de la interacción social se convierte en algo o en una punta de lanza para esto. La cohesión social que debemos tener en estas ciudades de 15 minutos es súper fuerte, ¿no? Pero ¿cómo se logra esto? Es a través de la zonificación. ¿Quién introduce este concepto de zonificación urbana dentro de la planificación urbana? Es a través del zoning de Le Corbusier. Entonces Le Corbusier decía, tenemos que hacer zonas que sean solo de residencia, zonas que sean solo de industria, tenemos que hacer zonas que sean solo de comercio, etcétera. Entonces, pero estas eran grandes zonas. Entonces ahora la zonificación lo que trata es de reducir los espacios, de hacer espacios más pequeños, zonificaciones de manzanas, ¿no? Esta mixtura en zonificación es lo que nos permite posiblemente tener de mejor manera esta ciudad de 15 minutos, ciudad de proximidad o ciudad de 2 millas, ¿no? Bueno, ejemplos de zonificación, aquí tenemos, por ejemplo, una zonificación de un proyecto donde se incluyen las áreas verdes, los parques, el comercio,
áreas de abastecimiento, áreas de servicio, etcétera, ¿no? Bueno, planificación de infraestructura. Quiero ver qué hora es. Ya, bueno. Planificación de infraestructura. Eh, la infraestructura urbana depende de la zonificación y la densidad. Entonces, al tener esta zonificación, esta planificación urbana y esta densidad, nosotros tenemos que empezar a planificar la infraestructura. ¿Qué infraestructura vamos a incluir en estas zonas? Cuando nosotros tenemos densidades muy altas, la infraestructura también tiene que ser en base o acorde a esta necesidad o esta cantidad de población. Ejemplo, la infraestructura vial, la infraestructura sanitaria, la infraestructura energética, tiene que ir acorde a la necesidad de esta población. Y esta infraestructura se lo puede construir a través de modelos BIM o de información o de Building Information Modeling o de este modelado de información de construcción, ¿no? Podemos hacerlo a través de modelado BIM para evitar estos choques de ingenierías. Entonces, el rol del SIG en la infraestructura, el SIG apoya en la localización de carreteras, de redes de servicios, de redes y servicios. Con un adecuado SIG o con una adecuada cartografía, nosotros podemos incluir o localizar estas carreteras de acorde a la demanda. Y también nosotros podemos proyectar demandas futuras, porque cuando nosotros hacemos levantamientos demográficos bastante específicos, podemos ir viendo cómo va cambiando la cantidad de población. Y en base a este cambio de la cantidad de población, nosotros podemos trazar tendencias, ¿no? Y hacer proyecciones. Entonces, a través del SIG, nosotros al hacer estas proyecciones podemos cuantificar de cierta manera la necesidad o poder establecer los diámetros, perdón, los anchos de vías, los diámetros de redes de agua potable, de alcantarizado, los kilowatts cuando hablamos de energía, ¿no? Los transformadores que necesitamos poder incluir ahí o que debemos incluir ahí. Algunos desafíos de la infraestructura urbana, como hablábamos del crecimiento desordenado, presupuestos limitados, riesgos naturales. Lo importante aquí es la planificación con anticipación, el poder planificar de manera adecuada y sobre todo lo que hablábamos aquí, ¿no? El poder proyectar, el poder generar proyecciones específicas nos va a ayudar mucho a poder generar esta infraestructura urbana. Bueno, la conclusión parcial de la zonificación y la infraestructura. La integración entre zonificación y servicios urbanos es clave. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una zonificación bastante o bien adecuada, podemos proyectar los servicios urbanos que requerimos dentro de esta zonificación versus la densidad. Y estos servicios urbanos podemos hacerlos a través de metodología BIM. Bueno, vamos a generar la introducción a BIM. No sé si es que tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud en cuanto al bloque anterior. Yo tengo como una consulta de eso de la ciudad, que todo está cerca y así, En ¿no? proximidad. Es decir, sí, trasladarte más lejos para realizar tus actividades. Usualmente pasa, por ejemplo, yo que vivo acá en el Valle de los Chillos, cuando ya tuve que ir a la universidad, me tocaba ir a Quito, porque aquí solo está la ESPE y no hay arquitectura. Entonces ya hay cosas que también creo que salen. Y lo mismo con la parte de colegios. Cerca de aquí, como es de vivienda y todo, después empezaron a aparecer, empezando por guarderías, así, pero también pasa que vienen de otros barrios y de otras parroquias, que ya las personas de aquí no lo hacen. Eso como una opinión. Sí, muchas gracias, Gaby.
Sin duda, la ciudad de 15 minutos termina siendo una utopía, ¿sí? Para nuestro medio, una utopía, porque no tenemos estandarizados los servicios. Cuando tú dices es que al valle o seguramente desde mi casa van personas o van chicos al colegio, qué sé yo, al colegio Benalcázar, por el renombre o por lo que sea. Pero en ciudades de primer mundo o en países de Sí, primer exacto. mundo, la educación es completamente estandarizada, te da exactamente lo mismo irte al Benalcázar que al Mejía, que al República de China, o sea, al Colegio República de China. Te da exactamente lo mismo. Y esto hace que la necesidad de ir de gente del Valle de los Chillos, del sur de Quito, del extremo norte de Quito, al Colegio Benalcázar, por ejemplo, reduzca esta necesidad, porque el mismo servicio lo tienen localmente. Te hago otro ejemplo. ¿Quiénes son las personas que más ocupan el Parque La Carolina? Alguna vez hicimos un catastro, un censo de usuarios y nos dimos cuenta que quienes más ocupan el Parque La Carolina son personas del extremo sur y el extremo norte de Quito. Y quienes menos ocupan el Parque de la Carolina son usuarios del entorno cercano. Entonces, estos usuarios de otros lugares han desplazado a estos usuarios del entorno cercano. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que estos usuarios de lugares o del extremo norte o del extremo sur de Quito no tienen equipamientos de similares características o de las mismas características en sus barrios o en sus lugares o de manera cercana, ¿no? Bueno, y además que también el Metro de Quito acercó mucho a estos usuarios. Pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que el empezar a estandarizar los servicios, el empezar a brindar los mismos servicios en un lugar que en otro, ayuda mucho a esta ciudad de proximidad. Bien es cierto con lo que tú dices, posiblemente no se puede estandarizar todos los servicios. En la ESPE posiblemente no va a generar una carrera de arquitectura para los futuros profesionales del Valle de los Chillos, posiblemente no lo haga. Pero si es que nosotros, esto es no sé si has escuchado la ley de Pareto. Ay, perdón, Pareto es así. Que nosotros solucionando el 20% de los servicios, podemos llegar al 80% de las personas. Eso es Pareto, ¿no? Eso dice la ley de Pareto, el 80-20. Si nosotros estandarizamos el 20% de los servicios, puede ser equipamientos de salud, equipamientos de educación, equipamientos administrativos, posiblemente el 80% de las personas ya se queden en el mismo lugar sin la necesidad de salir de estas zonas o de esta ciudad de 15 minutos o de estas nuevas centralidades, sin necesidad de salir de estas centralidades a otros lugares, ¿no? Posiblemente, o sea, entonces, creo que una de las formas es esto de la estandarización de servicios. No sé si ustedes recuerdan cuando el expresidente Correa decía generar la plataforma financiera, la plataforma de salud, la plataforma social, la plataforma de agricultura, la plataforma, etcétera. Esto, por ejemplo, se iba un poco en contra y un poco a favor de esto, ¿no? Lo que sí iba a hacer es generar nuevas centralidades. El desconcentrar el centro norte de Quito en cuanto a servicios administrativos, el desconcentrar el centro de Quito en cuanto a servicios municipales. Es lo que hicieron las administraciones zonales, es decir, ahora ustedes para sacar, qué sé yo, un informe bueno, no, el informe de regulación metropolitana se lo saca en línea, pero para sacar o para pagar la patente municipal no tienen que irse al centro de Quito, si no lo pueden hacer posiblemente qué sé yo, a 20 o 30 minutos de donde ustedes viven a través de las administraciones zonales, ¿no? Es el ir acercando los servicios a la ciudadanía, no la ciudadanía a los servicios. Sí, no sé, Gaby, si con eso eh, pude aclarar un poco de mejor manera tu inquietud. Claro, está bien.
Sí. Bueno, no, y si tienes otra, con mucho gusto abrimos diálogo. Bueno, vamos a la introducción del BIM. Building Information Modeling. Es una representación digital en 3D con datos de construcción. Ahorita voy a ir un poquito más rápido porque veo que ya nos queda solo 15 minutos. Entonces, el BIM no solo es un dibujo, que quede claro. El Building Information Modeling o el modelado de información de construcción o el modelado de construcción de información no solo es un dibujo, no solo es el tenerle en 3D a lo que vamos a construir o lo que vamos a hacer o lo que está construido, sino es una base de datos, es una base sólida de datos, ¿sí? Y además que la metodología BIM no es el Revit, no es el ArchiCAD. La metodología BIM se compone de un montón de otros elementos. La metodología BIM se acerca mucho más al PMI. No sé si es que ustedes han escuchado el PMI, el Project Management Institute, o el PMP, la certificación PMP o la metodología PMP. Se acerca más a eso, a una metodología de información, ¿sí? O de construcción de datos, no solo a un dibujo en tercera dimensión o para hacer el render, ¿no? Entonces, tenemos a través de esta metodología BIM, la posibilidad de hacer estas simulaciones urbanas, es decir, hacer estos gemelos digitales de barrios, de edificios, hacer este levantamiento de información de redes de agua, drenaje y energía. Y esto nos permite prever algunos problemas antes de construir. Lo que les decía, por ejemplo, el cruce de tendido, por ejemplo, tendido de agua potable con tendido eléctrico. O hasta nos permite tomar algunas decisiones en cuanto a sistemas constructivos. Por ejemplo, el tener esta información muy bien levantada y muy bien implantada en un mapa SIC o en un mapa en ArcGIS o en QGIS, nos permite, por ejemplo, cuando vamos, si ya tenemos alcantarizado y ahora queremos hacer tendido o un soterramiento eléctrico, nos permite tener bien ubicados dónde tendemos el tendido de alcantarizado, es decir, generalmente dentro de los planos o mapas que actualmente maneja el agua potable o la empresa de obras públicas o o la empresa eléctrica, tienen el mapa en 2D y una línea, ¿no? Pero esta línea no se sabe, o bueno, ahí tienen hecho el esquema con el FI, dice de 30 milímetros o de, o de 600 milímetros. Y también tiene el alfa, que es la profundidad a donde está. Pero también esa superficie puede cambiar, ¿no? Entonces, esa profundidad es incierta, ese diámetro posiblemente a última hora se haya tenido que cambiar. Entonces, con un modelado BIM, nosotros podemos ir girando e ir sabiendo dónde está, dónde es exactamente dónde tenemos, por ejemplo, esta tubería. Y si es que incluimos, por ejemplo, la generación de otro proyecto, sea tendido de agua potable o sea un proyecto vial, nosotros podemos saber dónde no tenemos que hacer algo o dónde sí podemos hacer para no afectar lo que ya estaba construido. Entonces, esto nos genera una integración entre SIG y BIM. Nos permite vincular datos espaciales con un modelado o con modelos de construcción. Esta integración nos reduce la posibilidad de errores, nos reduce la posibilidad de fallas, lo que nos genera ventajas en costos, ventajas en tiempo, es decir, ser más eficientes. Los beneficios del BIM en la planeación urbana son la precisión, el ahorro de costos, la mejor coordinación. Estos son algunos de los beneficios, pero ya beneficios más concretos es el poder tener un catastro urbano de toda la infraestructura urbana que tenemos dentro de nuestra ciudad. Hay infraestructura que la vemos y hay otra infraestructura que no la vemos.
Infraestructura que la vemos, el tendido eléctrico. Y otra infraestructura que no la vemos, por ejemplo, un alcantarizado. Y cuando nosotros generamos nuevos proyectos, ya sea, no sé si es que han tenido la oportunidad de construir proyectos grandes, cuando nosotros queremos hacer las acometidas, el poder estar o el tener que estar buscando por dónde está la tubería principal es un desafío. Muchas veces vienen los del agua potable, nos dejan marcando por dónde está la tubería principal para que se tenga que hacer este zanjado en la vía y podemos encontrar como para podernos empatar, pero termina siendo también una complicación porque también muchas veces donde ellos nos dicen no está, ¿no? Entonces toca estar, estas zanjas, no sé si ustedes han visto en algunas vías, eh, las zanjas no son el ancho de la tubería, que a veces es de 3 o 4 pulgadas, sino a veces son de 60 u 80 centímetros, justo para que en ese rango de error se pueda encontrar la tubería, ¿no? Es decir, el BIM nos da una precisión. Bueno, y como conclusión de este bloque, el BIM potencia la planificación urbana con modelos de alta precisión. El BIM es es tecnología de alta precisión. Con un modelado BIM nos ayuda a ser mucho más precisos en lo que nosotros vamos a ejecutar, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco bueno, yo les puse como QGIS, realmente yo les quería mostrar un poco más de ArcGIS, pero bueno, el QGIS es un software libre para analizar espacialmente mapas. ¿Qué es esto del software libre? Tenemos dos tipos de software, un software pagado y un software libre. El software libre son estos software que se hacen a través de co-founding o del empezar a receptar donaciones para poder hacer softwares, digamos, de acceso libre o que tengan una licencia para poderlas utilizar. El principal inconveniente de este software libre es que está en constante construcción. Bueno, no sería un inconveniente, pero digamos uno de las principales desventajas, por así decirlo, es que está en constante construcción. Es decir, posiblemente semana tras semana nosotros encontramos una nueva versión del programa, ¿no? Y al ser un software libre, muchas veces tiene algunos errores, porque quien construye son personas o quien estructuran o quien lo programan son personas que también no reciben un pago por esto, ¿no? Entonces posiblemente en sus tiempos libres empiezan a construir este software. A diferencia de un software de paga como es el ArcGIS en cambio tiene un modelo súper sólido, trabaja actualmente con módulos como el ArcGIS Urban, como lo vimos hace un momento, y además que actualmente también tiene módulos de inteligencia artificial como para hacer estos análisis predictivos, como ayer lo veíamos, por ejemplo, de inundaciones o de incendios forestales, ¿no? Algunas funciones claves del QGIS es que nos permite hacer superposiciones de capas, generar mapas de calor, generar análisis de accesibilidad. eh, por ejemplo, un ejemplo aplicado a la movilidad urbana es que que el análisis de accesibilidad de transporte público, ¿no? Podemos verlo en QGIS. Y estos análisis de accesibilidad al transporte público, es decir, tener esta capa de densidades demográficas versus esta capa de rutas de transporte público, nos permite, por ejemplo, generar políticas públicas, ¿no? Y bueno, algunas conclusiones parciales es que el QGIS nos ayuda a democratizar los análisis territoriales. Creo que esa es la principal conclusión, ¿no? Como beneficio. Y bueno, como síntesis, ya para ir cerrando, tomando en cuenta el tiempo, es que los principios de sostenibilidad, equidad, resiliencia y participación actualmente tienen que utilizar herramientas tecnológicas como el SIC y como el BIM, ¿sí? La planificación urbana ya no es un elemento aislado, es un elemento que tiene que centrarse o generarse
en varias o desde varias aristas. Y la tecnología termina siendo un aliado de esto. Eh, la innovación tecnológica, la participación ciudadana y la visión a largo plazo nos permiten poder o generar la importancia de estos dos o de la concatenación de estos dos software. La innovación tecnológica con la vinculación participativa, perdón, o con la participación ciudadana o vinculada a la participación ciudadana, nos ayuda a dar estos largos o estos pasos grandes, ¿no? En cuanto a la gobernanza urbana. Y bueno, el SIG y el BIM permiten planear sus ciudades sostenibles y resilientes y más eficientes. El futuro de las ciudades recae en grandes retos. Lo que hablábamos de la urbanización creciente, el cambio climático, la desigualdad, eh, y se me fue uno, el cambio climático, la desigualdad, bueno, pero también genera enormes oportunidades, ¿no? Y el uso de las tecnologías nos ayuda mucho a tener una conciencia ciudadana y una mayor cooperación entre tecnología y gobernanza urbana, ¿sí? Y bueno, no sé si es que hay alguna pregunta o alguna inquietud. Chicos, ¿alguien se anima a hacer alguna pregunta? Bueno, por mi parte, más bien un comentario, ¿no? Claro, pues Eh, como comentabas, aquí en Aloxí pasa eso, ¿no? Viven a 2 cuadras de la panadería y sacan el carro y se van en el carro. Tenía unos amigos, tenía unos amigos de Riobamba que, que alquilaban un departamento a 2 cuadras del municipio y cada uno sacaba su carro para ir al municipio. Y dije, oye, oye, las plenas son artificiosas. O sea, Aloxí no necesita carros y yo cuando perdón por hablar en primera persona, pero cuando yo les dije una calle que estamos pintando los murales de unas viviendas patrimoniales, yo les propuse, esta calle puede ser peatonizable. Podemos peatonizar esta calle y ganamos bastante con este movimiento del tren. Va a haber mayor circulación de turistas y todo aquello. Pero claro, me pusieron la cara y ahora dónde parqueo mi carro, que como mi carro, que dónde pongo el carro, tanta vaina. Entonces sí es un trabajo medio duro convencer a los alauceños, ¿no? Para que dejemos el vehículo. Yo ando a patazo, ¿no? Yo a pie o en bicicleta cuando haya chance. sí, es que verás, Y sea, Riobamba también. Mañana, las veces que he ido a Riobamba, he caminado. He llegado al terminal terrestre, me voy al Multiplaza, al otro centro comercial, camino. Me he salvado que me roben, ¿no? Pero he caminado y hay un dicho que mi papá dice, una ciudad la conoces caminando. Nunca le entendí, pero ya con esto de la suerte de la profesión y conocer algunos lugares, caminando es donde conoces más de la ciudad y súper chévere. sí, claro, como o la gastronomía se conoce en los mercados, ¿no? Exacto. Sí, sí. No, pero bueno, lo que te quería decir es que lastimosamente, generalmente el desarrollo es eso, ¿no? El desarrollo es eso, nos olvidamos de lo que nos hace diferentes. Yo te cuento, algún momento yo quise, justo Gaby puede dar fe de eso, yo iba a hacer una edificación, bueno, no edificación, una casa en Conocoto, que es más o menos por el valle. Y yo les proponía hacer, por ejemplo, con una arquitectura vernácula, ¿no? Entonces, las personas o el dueño del terreno me saltó al cuello y me dijo, ¿cómo? Lo que nosotros queremos es que se visibilice el desarrollo y dice qué. ¿Y qué es el desarrollo? Es el hormigón. Y básicamente las personas toman
estas ideologías falsas, ¿no? Que el desarrollo es el uso del vehículo, o la comodidad es el uso del vehículo para ir a 3 cuadras. Entonces, lastimosamente nos apegamos a estas falsas creencias, ¿no? Lastimosamente. Pero bueno, así es, así es. Yo estuve no hace mucho en Ambato, ¿no? Donde el conflicto vehicular es tenaz. Pucha, el meterse al centro de Ambato es complicadísimo. Y es una ciudad que no es relativamente grande, ¿no? O sea, Ambato, Alausí, Riobamba, Rumiñahui básicamente son ciudades de 15 minutos, son ciudades peatonales, son ciudades, bueno, Ambato ya supera los 100.000 habitantes, pero son ciudades de 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, o menores de 100.000 habitantes que nos pueden ayudar a conceptualizar o a generar a poder introducir estos conceptos, ¿no? Lo que tú decías, hacer los laboratorios urbanos. Los laboratorios urbanos los existen y solo que hay que ir tomando estos ejemplos. Sí, no sé, Gaby, si tú quieres aportar en algo a la discusión. Bueno, tomando en cuenta lo de Rebamba, a mí me gusta que ya todo está cerca. Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir en el centro y todo está cerca, todo íbamos caminando, todo es más barato. Lo único malo es que no respetan al peatón para Sí, cruzar. Eso es exactamente. terrible. Esa es la peor parte. Pero de ahí es lindo porque está ahí el municipio, la empresa eléctrica, la comida, los mercados, así como dice, y la Plaza Roja, que es algo súper bueno para cosas de arreglar prendas de vestir. Entonces, eso es lo que me gusta de ella y es más tranquilo, a diferencia que aquí salir para caminar por el centro, como que tienen miedo al que te roben, pero en cambio ya es más seguro, al menos nunca me ha pasado nada y puedo salir y hablar por el celular por la calle y no pasa nada, no hay inconvenientes. A diferencia de acá, que sí da más miedo en cualquier lugar que uno, por donde pueda caminar. Y allá además ya para la noche es botado, así ya toda la gente se va y no existe como actividad dentro de eso, pero aún así sigue siendo seguro. Sí, es que en estas ciudades hay mayor cohesión social, ¿no? El efecto barrio, lo que alguna vez hablaba Sabatini, no sé si es que han escuchado de Francesco Sabatini o Francisco Sabatini, perdón, Francesco Sabatini es el arquitecto, es otro, es Francisco Sabatini, es un arquitecto chileno que le habla sobre el efecto barrio, este efecto de cohesión social, y seguro lo sucede en Alausí, que tu mamá le conoce a la mamá de tu otro amigo, entre abuelitos se conoce de toda la vida, todas las personas. Esta cohesión social no genera estas ciudades de proximidades. Pero el problema sí es lo que acabas de decir, Gaby, que no respetan al peatón, porque el peatón se convierte en un antónimo del desarrollo. O sea, el que camina está en contra del desarrollo, digamos, en el ideario o en la ideología de estas personas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, el que camina es porque es pobre, digamos, en pocas palabras, no porque quiere contribuir de cierta manera al tránsito, ¿no? Yo viví un buen tiempo en Ambato y lo primero que busqué es una cercanía a mi lugar de trabajo. Y al no lograr esto, bueno, me alejé un poco. Pero el poder caminar o el poder hacer una ciudad o el poder transitar una ciudad, el poder caminar esta ciudad, ahí tú te das cuenta de estas cosas, ¿no? El cruzar una calle, primero las personas ponen por sobre las personas al vehículo, ¿no? Entonces, cosas que yo creo que sí son manejables, que podríamos cambiarlo desde la educación, desde la culturización del usuario del vehículo. Pero no son desafíos tan grandes tampoco. Pero bueno, hay que retornar la ciudad hacia la persona y dejar o desincentivar el uso del vehículo en la ciudad de alguna manera, ¿no? Eso, chicos. Bueno, yo quiero ya empezar a generar algunas prácticas. Pero bueno, vamos viendo. Y eso justo les preguntaba si es que tienen algún software ya instalado, si es que desean, les paso así medio en corto. Eh,
Lo más fácil es tener el QGIS, ¿no? Pero bueno, quería preguntarles eso, ver si es que lo hacemos con QGIS, si lo hacemos con ArcGIS, como ustedes prefieran. Sí, pero pues es más accesible. Y pesa menos, ¿no? Sí, claro, el ArcGIS Pro está en los 30 gigas, si mal no me Claro. acuerdo. Yo tengo el ArcGIS Pro, son 7 discos. No sé si es súper pesadito. Pero bueno, esta clase es suya y como ustedes Y deseen. una consulta, ¿vamos a tener deberes, así, tareas como los otros módulos? ¿Cómo es? Sí, me pidieron que haga un foro, que haga un trabajo final y un cuestionario. Sí. Eh, yo no soy tan partícipe de los deberes o de los trabajos, pero hay que cumplir con lo que exige la universidad. Voy a generar el foro, voy a generar el trabajo final y voy a generar el cuestionario, pero nada del otro mundo. No se preocupen de eso. De hecho, los cuestionarios que yo suelo Gracias. generar suelen ser súper intuitivos, o sea, no, un poco más o menos de qué color son las mangas blancas de Simón Bolívar, o sea, es verde, blanco, amarillo o rojo, o sea, es intuitivo, ¿no? Eso, mis queridos amigos. Creo que estas clases son más bien, o en lo personal, cuando yo he seguido cursos, es más bien para alejarme un poco de la realidad, para distraerme con algún otro tema diferente a lo que me agobia. Entonces, no quisiera que esto sea un elemento más de estrés hacia ustedes, sino más bien, por eso les decía, generemos una clase de conversación, intercambiemos ideas. Somos solo 3 personas. Bueno, mis queridos amigos, entonces hasta aquí lleguemos. Les mando un fuerte abrazo. Descansen. Ah, lo que les quería decir, mañana les voy a dar solo hasta las 7 de la noche. A ver, perdón. Ah, no, mañana A les... las 7 empieza. No, no, sí, es que tengo otra clase. Mañana les puedo dar a partir de las 7:30, por favor. No sé si es que tienen algún inconveniente, por favor, con eso. No, por mi parte no. No, no hay problema. Sí, mañana desde las 7:30. Si ustedes desean, lo hacemos solo hasta las 9, que es la clase normal, y lo vamos recuperando, no sé, 10, 20 minutos así de las otras clases para que se pueda cumplir con el horario. Sí, les pido mil disculpas porque se me cruza con otra clase que tengo. Que en cambio ese es de 6 a 8, a ellos les voy a dar de 6 a 7:30. Sí, eso es, mis queridos amigos. Les pido mil disculpas por esto y también les agradezco. Y también no se olviden, mañana es el QE 2025 en el Hotel Marriott de ArcGIS. Si están realmente interesados en esto de la territorialización, de la cartografía, de la geografía, de los sistemas de información geográfica, les va a caer al pelo ese congreso, ¿no? Solo son 2 días, 18 y 17, 18 y 19, pero van a estar sensacionales. Quedan completamente invitados. Bueno, les mando un saludo. Gracias. Y nada, más bien, gracias por avisarnos esto, porque ha pasado en otros profesores que a última hora de repente dicen, no, no puedo dar la clase, entonces más bien gracias. Sí, sí, les pido disculpas. Bueno, sí, sí, no, ante todo, el respeto hacia los alumnos. Bueno, les mando un fuerte abrazo y descansen. Gracias por la Chao, atención. hasta mañana. Chao, Daniel. Que te va Chao. bien. Chao. Mañana.